los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Amigos de Transformando Corazones, hoy es un día muy especial. Traemos un estudio, un tema muy especial donde vamos a ver cómo caminar en santidad. Así he titulado en esta oportunidad, Caminando en Santidad. Pero algo muy importante es que aprendamos cómo caminar, qué es realmente la santidad. Me di la tarea de estudiar las raíces de la palabra santidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque verdaderamente a veces hemos escuchado que dicen, mira, hay que caminar en santidad. Bueno, no solo hemos escuchado, sino leemos en la palabra de Dios, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, vaya conmigo por favor al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14. Vamos a ver realmente qué significa, qué dice la palabra de Dios respecto a la santidad. Pero antes de entrar de lleno al tema, hoy vamos a ver por qué Dios quiere que caminemos en santidad, cómo somos elegidos para vivir en santidad, para caminar en santidad. No le digo que somos perfectos, pero realmente vamos buscando esa perfección. Por eso dice caminando en santidad. Realmente eso es lo que veo, que nosotros los hijos de Dios tenemos que ir caminando cada día, cada vez más cerca de Dios, caminando en santidad. Podrá decir alguien que está viendo este programa que le es difícil. Claro que sí, pero cuando vamos guiados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros empezamos a caminar en santidad. ¿Pero por qué? Hoy vamos a ver, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo también. Entonces, hoy vamos a ver la Trinidad y Jehová dice que la santidad, sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos 12:14. Entonces, si dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios, es muy importante este tema. Pero hoy vamos a ver qué es santidad y vamos a ver la vida de un hombre que perdió esa comunión, esa santidad, como fue el rey David. Usted tal vez en la intimidad de su hogar o en su estudio o donde usted pueda leer el Salmo 51, usted va a ver cómo fue que el rey David, por pecar con Betsabé, la mujer de Urías, perdió la santidad y tuvo que pagar un precio muy alto, muy alto. Vemos también la vida del apóstol Pablo. Bueno, para ver ejemplos, hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras, pero hoy nos compete ver la vida del rey David. Pero antes de entrar al tema de la santidad, yo quisiera trasladarle un pensamiento a usted que dice que cuando salgas a caminar, hazlo despacio, descubrirás tantas cosas hermosas. Me gustó este pensamiento. Pero dice la raíz, dice santo, el término hebreo kadosh, equivalente a santo, señala a la perfección de Dios, a su majestad, a su justicia y oposición a todo pecado. Es una característica aplicable a todo lo que se puede decir que Dios lo hace. No se trata de una santidad propia, sino derivada precisamente de Dios. La palabra kadosh viene de una raíz que significa
cortar o apartar. Mire, es cortar o apartar. Entonces, el caso de los seres humanos a los objetos. La santidad quiere decir que la persona o la cosa ha sido separada para Dios. Esa es la idea de la palabra santificar. Le voy a repetir este versículo. Dice, la santidad quiere decir que la persona o la cosa ha sido separada para Dios. Esa es la idea de la palabra santificar. Esto separa una cosa para el uso divino. En el Nuevo Testamento, los términos que se utilizan mayormente son el agios, que es santo, y agiaísmos, santidad y santificación. Los creyentes son capacitados para crecer. Dice, el creyente es capacitado para crecer. Si está hablando de un crecimiento en santidad, significa que poco a poco, como una planta, empieza por una semilla, luego crece, va a las raíces, crecen las raíces, crece el tallo hasta que se vuelva un árbol frondoso con frutos agradables de comer. Entonces, eso es un crecimiento. Entonces dice, prevista por el sistema sacrificial y por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo. Pero si vamos a seguir estudiando y viendo cómo a través de Jesucristo somos santificados. Él hizo toda la obra. Si usted ve todo lo que es Hebreos 12 o 10, también usted va a descubrir que Dios ha hecho toda la obra. Y por eso Él quiere que nosotros seamos santos. Ya vimos que santo es separarse o apartarse. ¿Separarse de dónde? Del mundo. ¿Apartarse de quién? Del pecado. Entonces, eso es santidad. Pero verdaderamente cuando vamos caminando, por eso le puse al tema caminando en santidad, porque como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa algo, olvidando lo que queda atrás. Porque realmente dice la palabra de Dios que todos, nadie era santo, nadie es bueno. Incluso Jesús dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Entonces Dios nos ha sacado de un mundo lleno de pecado, de un mundo lleno de obras malas, de obras infructuosas de la carne. Y entonces nos lleva en una vida santidad, porque la naturaleza de Dios es santo. Por eso vamos a ver, el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu también es santo. Entonces, esa es la naturaleza divina de Dios. Y por eso nosotros tenemos que caminar en santidad. Pero es un caminar y va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener la mente de Cristo. Así dice la palabra de Dios. Pero esa santidad hay que buscarla. No nos va a llegar solo con oración. Por eso traje unos versículos. Seleccioné unos versículos de las Sagradas Escrituras, tanto de las cartas del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, que esto nos va a ayudar a tener una luz de cómo debe de seguirse la santidad. Pero ¿cuál es el objeto? Si hay algún galardón o qué pasa a los que son santos. Estaba estudiando las Sagradas Escrituras y veo los beneficios de la santidad, lo hermoso que es estar santificado delante de Dios, porque somos vasos de honra. Dios no va a usar un vaso que esté sucio, que esté contaminado, sino cuando nos santificamos, Dios nos usa para servirle a Él. Eso es un propósito hermoso y preciso. ¿Quién no quiere ser verdaderamente usado por Dios? Pero realmente vamos a buscar la santidad. Tenemos que caminar en santidad. Paso a paso, vamos cada día más. Cada día buscando más la santidad de Dios. Qué hermoso cuando los hijos de Dios están bajo obediencia, guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que Jesucristo hizo la obra perfecta para que los hijos de Dios seamos santos. Así que vaya conmigo por favor a Juan 17:11, el libro de Juan 17:11, y vamos a ver
Aquí habla, Jesús está dando testimonio que su Padre Celestial, el Padre Celestial es santo. Dice 17:11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos está hablando de nosotros, de los discípulos, de todos, dice, están en el mundo y yo voy a ti. Está orando, está hablando con el Padre Celestial. Padre Santo, dice luego, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué maravilloso que es la oración más grandiosa que él hizo sobre la faz de la tierra ya para ir con el Padre. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Por eso nosotros verdaderamente, los hijos de Dios, debemos de vivir en santidad, en unidad. ¿Sabe? Porque el Padre es santo. También vaya conmigo a Apocalipsis 3:7, Apocalipsis 3:7. Y vamos a ver aquí también, Jesús es santo, la Trinidad. Dice, ve ahí en su Biblia un subtítulo que dice, el mensaje a Filadelfia. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Mire, está hablando de la santidad de Cristo Jesús. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como vemos, nuestro amado Señor Jesucristo también es el santo. Es santidad, es la naturaleza divina de Él. Pero también Juan, el primer libro de San Juan, 1:3 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí está dando testimonio Juan el Bautista, el Espíritu Santo. El que bautiza, dice, con él el Espíritu Santo. Como vemos, la Trinidad es santa. La naturaleza divina de Dios es santa. Por lo tanto, dice Jehová en Levítico 11:14, Levítico 11:14 dice, 11:44, perdón, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dice, seréis santo porque yo soy santo. Él pide a su pueblo, a su iglesia, que sea santo. Pero como ya vimos, la raíz es apartarse del mundo, es separarse del pecado. Eso es la santidad, esa es la naturaleza divina de Dios. Y miren, amigos y amigas que ven este programa Transformando Corazones, verdaderamente cuando nosotros nacimos de nuevo, traemos una simiente nueva y en esa simiente viene la santidad. Qué maravilloso es cuando nosotros llegamos a entender que empezamos desde que fuimos engendrados como nueva criatura, nosotros empezamos a caminar en santidad. Empezamos a tener esa naturaleza. Y como dijo el apóstol Pablo, durante todo su caminar, a la edad ya avanzada, cuando él ya estaba por entregar su ministerio, su obra, todo lo que hizo para el evangelio, para las buenas nuevas de salvación, él dice que no pretende haber alcanzado todo. Pero si vemos en otro texto, dice, he llegado a la meta, he terminado prácticamente la obra, estoy listo para el supremo llamamiento. Espero en Dios, amigo, amiga, que está viendo este programa, que usted un día tengamos ese deseo de cuando ya estemos entregando al Señor la obra que hicimos aquí en la tierra. Cuando digamos que nosotros ya hemos alcanzado
ese supremo llamamiento, que tenemos un galardón que nos espera, porque tenemos que estar conscientes que un día vamos a ser aprobados o reprobados, según sean nuestras obras. Dice que nosotros por nuestras obras vamos a ser justificados. Así que la exhortación de la palabra del día de hoy a través de las Sagradas Escrituras es que tratemos de caminar en santidad. Tratemos, le digo, porque verdaderamente tenemos que vencer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos, la vanagloria de la vida. Hay una, verdaderamente vamos en contra de la corriente. Tenemos que luchar con el mundo, con nuestra carne y con Satanás, que es el adversario. Entonces, viene varias fuerzas en contra de nosotros. Pero verdaderamente cuando andamos en santidad vemos que Dios nos respalda, vemos que Dios no nos abandona, que nos hace volar sobre las tormentas como las águilas. Nosotros volamos sobre las tormentas por más obstáculos que nos ponga el enemigo, por más deseos que tengan los deseos de la carne, por más el mundo nos quiera arrastrar. Nosotros vamos porque dice la palabra de Dios que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino dice que nosotros somos una nación santa, dice que somos un pueblo escogido por Dios. Imagínense, entonces nosotros tenemos que ser diferentes al mundo, no tenemos que hacer las mismas prácticas que hace el mundo, porque verdaderamente el mundo anda perdido y cada día vemos más a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, vemos cada día más cómo el mundo se está viviendo como en los días de Lot, como en los días de Noé, que el mundo está cada día, va hundiéndose en el pecado, ellos no se dan cuenta realmente, pero nosotros los que hemos sido nacidos de nuevo, los que hemos sido escogidos para ser santos, vemos cómo el mundo se está perdiendo. Y este es el objeto de este programa, de alcanzar aquellas almas, de alcanzar aquellas vidas que andan perdidos, sin fe, sin esperanza. Y también exhorto a usted que ha sido ya una simiente nueva, que usted lleve la palabra de Dios, que alcance a su amigo, a su amiga, a su prójimo más cercano, si son sus amigos en el trabajo, compañeros, familiares, que ellos conozcan a Jesucristo, que solo por medio de Él tendremos la vida eterna. Dice Él, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, presentémosle al verdadero Cristo crucificado, al Salvador, al que nos redime de todo pecado. A Él debemos de presentar y no avergonzarnos del Evangelio, porque verdaderamente, como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Entonces, tenemos que buscar la santidad, amigos. Hebreos 12:14. Como vimos, este es el versículo que sustenta todo este mensaje el día de hoy. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz en todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid. Si está hablando de seguir, es que nosotros tenemos que tomar una postura, tenemos que tomar una determinación. Esto no viene a través de oración, no viene a través de una imposición de manos, no viene a través de que alguien ore por nosotros, no. Tenemos que seguir. Mire qué importante pone el Señor la paz y la santidad. Porque verdaderamente un hombre o una mujer que esté en contienda, que está en continuas guerras, que esté en problemas, ya sea con sus familiares, con su cónyuge, con sus amigos, con sus hermanos, porque verdaderamente hasta en las propias iglesias vemos que a veces no hay paz. Pero mire lo que habla el libro de Hebreos, dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estos son temas
tan importantes, la paz, la santidad. Por eso hoy Dios trajo a mi corazón hablar de la santidad, porque dice, sin la cual nadie verá al Señor. Conmigo, 2 Corintios 7:1. Oiga lo que dice Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí, como vemos, a nosotros nos toca limpiarnos de toda contaminación de la carne, toda, porque realmente a la carne le gusta estar contaminado con los deseos del mundo. Pero si las Sagradas Escrituras nos exhortan que tenemos que limpiarnos, y amigos y amigas, verdaderamente esto es un trabajo de todos los días. Muchos dirán, qué dura es la palabra, mejor vuelvo al mundo. Verdaderamente no. Es solo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y usted, cuando va sintiendo cada día, va perfeccionándose y va buscando esa santidad. Entonces dice, perfeccionando la santidad, dice aquí 2 Corintios 7:1, en el temor. Cuando hay una perfección significa algo que es imperfecto. O sea, empieza en una imperfección, pero poco a poco vamos caminando y llegando a la santidad que Dios quiere. Así que la exhortación de hoy es que nos vayamos perfeccionando cada día más para agradar a Dios. Traje otro versículo, 2 Tesalonicenses 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado para que sigamos en lo mismo del mundo, los mismos pecados que se repiten. Quizá alguien me diga, mire, yo he luchado con este pecado. No sé, pongámosle el nombre, digamos, la borrachera. Por no decir, porque hay tantos, ¿verdad? Pero, ¿a qué nos llama Dios? A santificación. Verdaderamente es que tomemos la determinación de dejar de emborracharnos. Pero significa que nosotros tenemos que hacer una parte. Entonces, hay que buscar la santidad. Verdaderamente es un trabajo, pero que nosotros cada día, cuando damos cada día un paso más a la santidad. Como vemos en este versículo, dice que la inmundicia. Inmundicia significa hacer las cosas del mundo, estar en las cosas que no agradan a Dios. Beneficios de la santidad. Vaya conmigo, por favor, a 1 Pedro 1:2. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. ¿Cuáles son los beneficios de la santidad? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Imagínese usted, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, la bendición más grande es que el hombre esté lleno de esa santidad. Eso es uno de los beneficios. Pero también, 2 Tesalonicenses 2:13, escogidos para la salvación. Imagínense, no somos cualquier persona, hemos sido escogidos para una salvación tan maravillosa que Dios nos ha puesto. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, todos los días. Cuando está hablando siempre, en mi caso yo todos los días le doy gracias a Dios por haberme sacado del mundo para este reino celestial. Debemos dar gracias a Dios, dice, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la verdad
en la fe. Entonces, como vemos, bendecidos estamos porque Dios nos ha escogido. Entonces, cuidemos esa santificación. Hay galardón para los santos. Por favor, 1 Corintios 1:30. Hay galardón para los santos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que, amigos, estamos exhortando para que usted y yo, por supuesto, busquemos esa santidad. Por favor, Hechos de los Apóstoles 26:18. Vea los beneficios de la santidad. Dice, pero que abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios ya nos ve como santificados. Pero mire, ¿de dónde nos ha llamado? Dice la palabra de Dios que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿De dónde? De las tinieblas. Por eso, mire, vale la pena cuidar esa santificación, esa santidad. Vale la pena porque quiero llevarlo a usted al Salmo 51. Usted va a ver al rey David. Tenía esa comunión con Dios. Dice que cuando él tocaba el arpa, el rey David, dice las Sagradas Escrituras que se iban los demonios que atormentaban a David. Imagínese un hombre lleno de la santidad, trataba de agradar a Dios, pero hubo un momento en su vida que, dado a la ociosidad, dado a que no fue a la guerra, sino se quedó en el palacio, empezó a codiciar a la mujer de su prójimo y pecó con Betsabé. Y vemos cómo las Sagradas Escrituras nos muestra a través del Salmo 51 del pecado de David. Y dice en un versículo, y tenido por puro en tu juicio. O sea, que hubo un juicio de él. Yo lo invito, a falta de tiempo ya no podemos ver el Salmo 51, pero lea ese Salmo. Usted va a ver cómo David confiesa su pecado, todo lo difícil que fue esa parte de su vida. Pero amigos y amigas, la exhortación es que si no estamos en santidad, busquémosla y pidámosle perdón a Dios y Dios nos vuelve a perdonar. Si perdonó a David, que él con alevosía, con ventaja, pecó, cuanto más usted y yo, amigo. Que Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo programa. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presentó el programa Transformando Corazones.